Hola a todos. En esta clase comenzaremos a ver medidas exteriores y este tema va a ser un poco extenso, pues esto nos permitirá construir diferentes medidas como lo son la medida de Lebesgue y la medida de Lebesgue-Stieltjes, que a su vez da como lugar a las funciones de distribución de probabilidad y sus medidas asociadas. Antes de comenzar con toda esta teoría, vamos a ver una breve motivación. Tomamos a un subconjunto acotado de R2 y vamos a definir como R caligráfica a la clase de rectángulos abiertos de la forma A, B abierto, cruce, D abierto. Dado un rectángulo de este estilo, vamos a definir la longitud del rectángulo o área del rectángulo de la forma siguiente, como B menos A por D menos C, ¿no? La noción usual que tenemos de área en R2. Y vamos a definir la medida exterior de Jordan de A como el ínfimo de las sumas de rectángulos cuya unión contiene A. Aquí consideramos una unión finita. Definimos la medida interior de Jordan de A como el supremo de las sumas de rectángulos tales que su unión está contenida en A. Nuevamente es una unión finita. Y posteriormente, eh, si la medida exterior de Jordan de A es igual a la medida interior de Jordan de A, decimos que A es Jordan medible. Y definimos como medida o contenido de Jordan a este número en común, ¿no? Para ilustrar un poco, el, consideramos como A el conjunto enmarcado con gris. Y la unión de rectángulos que se consideran en, en la medida exterior son aquellos que están enmarcados con azul, ¿no? Y en la medida interior aquellos que están enmarcados con rojo. Esto así se vería una unión de rectángulos, ¿no? Y la idea es que estamos aproximando el área del conjunto A por cuadrículas, por así decirlo, por adentro y por afuera. Y hay limitaciones en esta teoría. Primero, que le estamos definiendo para una clase muy reducida de conjuntos, como son los conjuntos acotados, ¿no? Y por otra parte, le estamos definiendo sobre una estructura que carece de propiedades. Eh, y además la función que definimos como medida contenido de Jordan no es una medida en el sentido que la conocemos, ¿no? Es más, ni siquiera los conjuntos acotados son una sigma álgebra. Entonces, todo este tipo de limitaciones, pues, eh, se ven reducidas cuando ya estudiamos medidas exteriores. Ahora, veamos la siguiente definición. Definición 1. Una función ρ que va de la potencia de x al intervalo 0 más infinito cerrado es una medida exterior si cumple lo siguiente. A. Ρ del vacío es igual a 0. Si A está contenido en B, entonces ρ de A es menor o igual que ρ de B, que es una propiedad de monotonía también. Y C. Dada una colección numerable de subconjuntos de X, se tiene que ρ de la unión de los AN es menor o igual que la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de ρ de AN. Si se dan cuenta, esto cumple propiedades similares a una medida. Sin embargo, hay diferencias, ¿no? Primero, que la medida exterior puede estar definida sobre toda la potencia de X. Y la propiedad C, que solo tenemos subaditividad, no necesariamente tenemos sigma-aditividad. Ahora, replicando un poco la idea de definir la medida exterior de Jordan, lo que hacemos en esencia es definir la medida exterior de Jordan a partir de una estructura más sencilla que son los rectángulos. Digamos, aproximando de esta manera, podemos definirla, ¿no? Los rectángulos los podemos medir bien, por así decirlo. Entonces, replicando esta idea, vamos a ver una clase de funciones sobre conjuntos
que serán más sencillas de estudiar que una medida. Definición 2. Casi medida. Sea A una sigmoálgebra de subconjuntos X. Una función mu0 que va de A al intervalo 0 más infinito cerrado es una casi medida si cumple lo siguiente. A, mu0 del vacío es igual a 0. B, si tenemos una colección numerable de subconjuntos de A tales que son disjuntos por pares, es decir, A en intersección AM es igual al vacío si n es distinto de M, y demás que la unión está en A, entonces tenemos que mu0 de la unión de los AN es igual a la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu0 de AN. Si se dan cuenta, cumple casi las mismas propiedades que una medida, pero una diferencia importante es que está definida sobre un álgebra, y segundo, que la propiedad B solo se cumple cuando la unión de los AN está en el álgebra, porque un álgebra no necesariamente es cerrada bajo uniones numerables, solo sabemos que es cerrada bajo uniones finitas. Y por eso es que se le llama casi medida, ¿no? En un caso particular que veremos después, es la medida de Lebesgue-Stieltjes, vamos a poder definir una casi medida sobre un álgebra bastante fácil de trabajar. Y tenemos la primera proposición. Sea mu0 una casi medida definida sobre un álgebra A. Entonces mu0 cumple lo siguiente. Primero, cumple A su aditividad. Si AN es una colección numerable de elementos del álgebra tales que la unión se queda en A, entonces mu0 de la unión de los AN es menor o igual que la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu0 de AN. Tal cual la que habíamos visto de medidas, pero pidiendo esta condición extra, que la unión numerable se quede en A. Monotonía. Si A y B están en A y A está contenido en B, entonces mu0 de A es menor o igual que mu0 de B. La misma monotonía que teníamos en las medidas. Y aditividad finita. Si A1 hasta acá son elementos de A disjuntos por pares, entonces mu0 de la unión desde que y es igual a 1 hasta acá de AI es igual a la suma desde que y es igual a 1 hasta acá de mu0 de AI, tal cual la aditividad finita que tenemos para medidas. Entonces no es difícil ver que la demostración es completamente análoga al caso de las medidas, ¿no? Entonces esta demostración la pueden hacer como ejercicio. Únicamente teniendo cuidado, sobre todo con la subaditividad que estamos pidiendo esta condición. Y lo demás es completamente igual. Ahora veremos el siguiente teorema, que nos dice que a partir de una casi medida podemos construir una medida exterior. De hecho, va a ser un análogo a la medida exterior de Jordan que vimos en la motivación. Entonces, tenemos el teorema 1. Seamos 0 una casi medida definida sobre un álgebra A. Definimos por mu estrella, que va de la potencia de x al intervalo 0 más infinito cerrado, como mu estrella de como el ínfimo de la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu0 de AN, donde AN es una colección numerable de subconjuntos del álgebra A, tales que E está contenida en su unión numerable. Si se dan cuenta, es bastante análogo a la medida exterior de Jordan, solo que consideramos uniones numerables y sumas infinitas. Entonces, mu estrella es una medida exterior y además cumple una propiedad importante, que mu estrella restringida al álgebra A coincide con mu0. Si estamos extendiendo, pues tiene sentido ver que en el conjunto más pequeño donde partimos, pues coincida la medida exterior con la casi medida. Entonces vamos a ver la demostración. Primero vamos a demostrar
que mu estrella del vacío es igual a 0. Esto lo vamos a lograr gracias a lo siguiente. Primero, sea AN igual al vacío para todo n en los naturales. Entonces, el vacío está contenido en la unión de los AN. AN está en el álgebra para todo n en los naturales, porque el vacío está en el álgebra y cada AN es vacío. Y entonces, por un lado tenemos que mu estrella del vacío, que es igual al ínfimo de sumas de mu 0 de AN, donde AN es una colección numerable de elementos que cubren al vacío y son elementos del álgebra. Y por otro lado, este es menor o igual que la suma de los AN que definimos. Pero cada uno de estos es igual a mu 0 del vacío. Y la casi medida cumple que mu 0 del vacío es igual a 0. Entonces, en realidad, este ínfimo va a ser menor o igual que esta suma de puros ceros. Y esta suma es igual a 0. Pero por otra parte, como estamos tomando el ínfimo de términos no negativos, en particular ese ínfimo va a ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, mu estrella del vacío es igual a 0. Entonces, con esto ya probamos que mu estrella del vacío es igual a 0 gracias a que la medida cumple la casi medida cumple lo mismo, ¿no? Ahora vamos a probar la tercera propiedad de la casi medida, que es monotonía. Es decir, vamos a demostrar que si A está contenido en B, entonces mu estrella de A es menor o igual que mu estrella de B. Entonces, primero, sea AN una colección numerable de elementos del álgebra, tales que B está contenida en la unión de estos AN. Entonces ocurren dos cosas. Primero, A está contenida en la unión de los AN y mu estrella de A va a ser menor o igual que la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu 0 de los AN, porque en particular la unión de los AN contiene A y este es un ínfimo de las sumas de cubiertas de ese estilo, ¿no? Digamos, este es uno de los elementos sobre los cuales tomamos ínfimo en A. Por otra parte, tenemos lo siguiente. Tenemos que mu estrella de A es cota inferior de las sumas
de la forma la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu 0 de AN con AN subconjunto del álgebra A y que B está contenida en la unión de los AN. Entonces, como esta muestra ya es cota inferior de las sumas de este estilo, entonces mu estrella de A va a ser menor o igual que el ínfimo sobre todas esas sumas. Si me permiten, voy a copiar esto. Y como mu estrella de A es menor o igual que ese ínfimo, y este ínfimo es la medida medida exterior mu estrella de B, concluimos la monotonía, ¿no? Esto lo podemos lograr gracias a las propiedades de ínfimos. Y bueno, vamos a probar la tercera propiedad, que es subaditividad. Es decir, mu de la unión numerable de AN es menor o igual que la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu de AN, mu estrella. Entonces, sea AN una colección numerable de elementos de la potencia de X. Recordemos que la medida exterior la vamos a definir sobre toda la potencia. Vamos a dividir esta demostración en dos casos. Caso 1. Primero, vamos a considerar que existe un n0 en los naturales, tal que mu estrella de AN0 es igual a más infinito. Entonces aquí tenemos trivialmente la desigualdad, en particular que va a ser igualdad, porque por un lado mu de la unión por monotonía va a ser mayor o igual que mu estrella de AN0, pero esto es igual a más infinito. Y como más infinito, aquí se estrella, perdón, más infinito es el máximo sobre la recta real extendida, tenemos que mu estrella de la unión tiene que ser más infinito. Por otra parte, pues como más infinito es uno de los términos de la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu estrella de AN, esta suma es más infinito. Luego, en particular tenemos que mu estrella de la unión de los AN es menor o igual que la suma. Entonces este caso es bastante sencillo de probar. Solo utilizando la monotonía que ya probamos y propiedades de la recta real extendida. Ahora el caso que va a ser más interesante es el caso 2. Ya vimos qué pasa cuando uno de ellos tiene medida mu estrella exterior infinita. Ahora pues supongamos que mu estrella de AN es finita para todo n en los naturales. Primero,
Para cada n en los naturales, bueno, antes de eso, vamos a tomar epsilon mayor que 0. Sea epsilon mayor que 0. Ahora sí, para cada n en los naturales, tenemos que existe una colección AMN corriendo M sobre los naturales de elementos del álgebra A, tales que la unión sobre M de los AMN contiene a AN y además la suma desde que M es igual a 1 hasta infinito de mu0 de los AMNs es menor o igual, bueno, de hecho va a ser menor que mu estrella de AN más epsilon sobre 2 a la n. Esto es gracias a que esta muestrilla de AN la definimos como un ínfimo. Y en pocas palabras, esa es una propiedad que tenemos de ínfimo, ¿no? Que si tenemos aquí el ínfimo de un conjunto A, entonces si nos recorremos epsilon hacia enfrente, podemos encontrar un elemento sobre el conjunto donde estamos tomando ínfimos, que está entre el ínfimo de A y el ínfimo de A más epsilon. En este caso, el conjunto A son todas las sumas de este estilo. Y por ello es que podemos encontrar esta cubierta de elementos de A y cuya suma cumple esta condición. Y bueno, vamos a reordenar un poco esto y a esta primera desigualdad le voy a llamar 1. Algo que me gustaría mencionar es que esta cubierta que encontramos depende únicamente del AN. Ahora, por otra parte, tenemos lo siguiente. Tenemos que de 1 se sigue que ahora sumando sobre n todas las sumas que conseguimos para cada AN, tenemos lo siguiente. La suma desde que n es igual a 1 hasta infinito. De la suma desde que m es igual a 1 hasta infinito de mu0 de AMN va a ser menor o igual que la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu estrella de AN más epsilon entre 2 a la n. Si la desarrollamos un poco, podemos ver esto como la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu estrella de AN más la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de epsilon entre 2 a la n. Es más, para hacerlo un poco más transparente, podemos ver la segunda suma como epsilon por la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2 a la n. Entonces esto resulta ser la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu estrella de AN más epsilon. Porque esta es una serie geométrica que ya conocen de sus cursos de cálculo. A esta desigualdad le voy a llamar 2. Ahora, por otra parte, notemos que
La cubierta AN, AMN con M y N en los naturales está contenida en el álgebra A y además la unión de los AN va a estar contenida en la unión de todos los elementos de esta cubierta. Porque tenemos que cada AN está contenida en la unión sobre M de los AMN. Entonces la unión de los AN va a estar contenida en la unión de sobre N y sobre M de los AMN. Además, pues es una colección nombrable, ¿no? Va a ser importante porque en el ínfimo que definimos para muestra ya estamos tomando sumas numerables, ¿no? Luego, mu estrella de la unión de los AN va a ser menor o igual que la suma sobre M y N sobre los naturales de mu 0 de los ANM. Esta es una suma numerable, pero por lo que hemos visto en sumas infinitas, esta suma numerable sobre M y N lo podemos representar como una doble serie y nos va a convenir representarlo como esta doble serie. Desde que m es igual a 1 hasta infinito, n de las sumas desde que m es igual a 1 hasta infinito de mu 0 de AMN y por la desigualdad 2, esto va a ser menor o igual que la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu 0 de, perdón, de mu estrella de AN más epsilon. Entonces, concluimos lo siguiente. Para todo epsilon mayor que 0, mu estrella de la unión de los AN va a ser menor o igual que la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu estrella de AN más epsilon. Y como epsilon es arbitrario, o como esto es válido para todo epsilon, tenemos la desigualdad sin epsilon. Hacemos tender epsilon a 0, ¿no? Entonces tenemos que mu estrella de la unión de los AN va a ser menor o igual que la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de mu estrella de los AN. Es decir, ya probamos la subaditividad de mu estrella. Y como probamos las otras propiedades correspondientes de medida exterior, pues concluimos que mu estrella es una medida exterior. Y con esto concluimos la demostración del teorema 1. Una vez visto el teorema 1, vamos a definir unas cuantas cosas más. Definición 2. Sea mu 0 un
una casi medida definida sobre un álgebra A, vamos a denotar a la medida exterior mu estrella del teorema 1 como la medida exterior generada por mu 0. Esto simplemente es notación que nos ayudará a ser más fluidos con el lenguaje en las demostraciones. Y una definición más importante es la siguiente. Definición 3, conjuntos medibles. Sea ρ una medida exterior. Decimos que A subconjunto de X es ρ medible si ρ de E es igual a ρ de E intersección A más ρ de E intersección a complemento para todo E subconjunto de X. Vamos a denotar a los conjuntos ρ medibles como A superíndice ρ. Y en el caso particular en el que la medida exterior esté generada por una casi medida mu 0, la vamos a denotar simplemente como A superíndice estrella a los conjuntos mu estrella medibles, ¿no? Medibles con respecto a la medida exterior mu estrella, en otras palabras. Simplemente para simplificar un poco la notación cuando ya tenemos implícita la casi medida. Ahora, para ilustrar un poco la idea de qué es un conjunto medible, pues vamos a hacer analogía con lo que ya teníamos conocido de medida exterior de Jordan, medida interior de Jordan, ¿no? Decíamos que un conjunto era Jordan medible si su medida interior de Jordan coincide con la medida exterior de Jordan. Bajo esta idea, pues vamos a tomar A fijo y E, un subconjunto de X que contiene A con medida exterior finita. Tenemos que si A es medible, pues podemos despejar esta ecuación de tal manera, bueno, esta ecuación, de tal manera que nos quede ρ de E menos ρ de E intersección a complemento igual a ρ de A. Del lado derecho, pues esta es la medida exterior de A por definición. Y del lado izquierdo lo vamos a interpretar como la medida interior de A. Entonces esto ya nos daría esa analogía con la medida exterior de Jordan, aunque de una manera un poco más abstracta. Ahora vamos a ver el siguiente lema que nos permitirá hacer más fáciles las demostraciones cuando queramos probar que un conjunto es medible. Entonces tenemos lema 1, sea ρ una medida exterior y A un subconjunto de X. A es ρ medible si y solo si para todo E subconjunto de X con medida exterior finita se tiene que ρ de E intersección A más ρ de E intersección A complemento es menor o igual que ρ de E. Vamos a ver entonces la demostración. La ida es trivial, pues vamos a tener en particular la igualdad. Es decir, sea A subconjunto de X ρ medible. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Que ρ de E intersección A ρ de E intersección A complemento va a ser igual a ρ de E en particular para todo E subconjunto de X con ρ de E finita. Entonces, pues si tenemos la igualdad, con mayor razón tenemos el mayor igual, ¿no? Ahora vamos a ver el regreso, que hay que hacer un poco más de observaciones acerca de la medida exterior. Primero, vamos a dividir en dos casos.
Si tenemos la hipótesis sobre que ocurre esto para todo el subconjunto de X con medida exterior finita, pues vamos a ver qué pasa con los de medida infinita primero. Por una parte, vamos a tener lo siguiente. Notemos que dado E subconjunto de X, A lo podemos ver como, perdón, E lo podemos ver como E intersección A unión E intersección A complemento. Digamos, lo partimos en dos pedazos a partir del conjunto A. Por subaditividad, de la medida exterior, tenemos que ρ de E es igual a ρ de E intersección A unión E intersección A complemento va a ser menor o igual que ρ de E intersección A más ρ de E intersección A complemento. Entonces, una de las desigualdades ya las vamos a tener fija. A esta le voy a llamar desigualdad 3. Y ahora sí, tenemos dos casos. Caso 1. Rho de E es infinita. En particular, ρ de E intersección A más ρ de E intersección A complemento, pues va a ser menor que más infinito, porque, bueno, menor igual, porque también esta suma podría dar infinito, porque más infinito es el máximo de la recta real extendida. Entonces esta suma no puede valer más infinito. Pero en particular esto es igual a la medida exterior de E. Entonces a esto le voy a llamar 4. Y entonces, digamos, esta desigualdad 3 la tenemos independientemente de si ρ de E es finito o infinito. Entonces, en este caso particular de 3 y 4, tenemos que ρ de E intersección A es igual a ρ de E. Entonces, cuando la media exterior de E es infinita, ya vimos que se cumple. Ahora, el caso 2, pues sea E con ρ de E finita. Por hipótesis, ρ de E intersección A más ρ de E intersección A complemento va a ser menor o igual que ρ de E.
Entonces a esta ecuación, o más bien desigualdad, le voy a poner 5. Y nuevamente, de, de 3 y 5 tenemos que se cumple también la igualdad, porque ya probamos ambas desigualdades, mayor igual y menor igual. Una estaba por hipótesis y otra la probamos independientemente de si la medida exterior de E es finita o infinita. Y esta igualdad, pues, lo probamos en particular si ρ de E es finita. Si se dan cuenta, pues sí fue importante la propiedad de subaditividad de la medida exterior. Y por lo tanto, en cualquiera de los dos casos, ρ de E intersección A más ρ de E intersección a complemento es igual a ρ de E para todo E subconjunto de X. Por lo tanto, A es ρ medible. Y con esto acabamos la demostración del lema 1, que será muy importante para las próximas demostraciones. Y también terminamos la clase de hoy. Gracias por su atención.